Bienvenidos al episodio 2 de CX Tour que se llama Analizando la Data, cómo entender el feedback y tomar mejores decisiones, que se cortó ahí. Y bueno, nada más para los que no estuvieron en el webinar pasado, me presento Raúl Rodríguez, soy el director del área de CX para América Latina y bueno, ahí parte de mi trayectoria, un buen rato en temas de tecnologías de la información en varias empresas y desde hace algunos años ya orientado a temas de tecnología en la parte de Customer Experience. Y bueno, pues he participado en una gran cantidad de procesos comerciales, manejando canales de distribución, abriendo canales de distribución y, en fin, todo lo que viene por ahí no me gusta echarle mucha flor ahí a ese tema, pero bueno, ahí pueden ver cuál es parte de mi experiencia y también si se interesan en la parte musical, con mucho gusto, ahí podemos platicar de eso. Ahí mis datos de contacto me pueden encontrar en LinkedIn o en mi correo. También ahí, para la próxima, prometo poner ahí también el Twitter, la cuenta de Twitter, bueno, Raúl-Q-Pro, y bueno, ahí estamos, por ahí nos podemos contactar. Nuevamente, vamos a hablar en qué consiste el CX Tour. Ya pasamos por un primer webinario a lo largo de 6 semanas, ya se nos extendió, de hecho van a ser más o menos 9. Y la idea es hablar de los retos de la experiencia del cliente y cómo los resuelve la plataforma de Question Pro CX. Esta es la primera temporada. Ya la siguiente temporada ya hablaremos de ello, pero vamos a hablar ya de temas específicos de industria. Y hoy estamos hablando de analizando la data. Como les decía, tuvimos una breve pausa, pero aquí estamos de regreso. Ya tuvimos el primer webinario de manejando malas experiencias y hoy vamos a hablar de cómo analizamos la data. Después, en 15 días, vamos a hablar de la manera de distribuir las encuestas y pedir retroalimentación en forma omnicanal. Y finalmente cerraremos en la manera en cómo empoderar el e-commerce a través de la retroalimentación. Entonces, hablemos un poco ahora sobre Question Pro, igual para los que no han estado, perdón, para los que ya estuvieron y que repitamos esto, pero bueno, hablar un poco de quiénes somos, ¿no? Question Pro es una empresa que nace hace, este año cumpliremos 16 años y datos importantes, tenemos más de 5.5 millones de usuarios y esto es importante, la tasa de renovación de nuestros clientes es superior al 90%, quiere decir que los clientes que llegan con nosotros normalmente se quedan con nosotros por un buen tiempo. Y esto es importante, soporte en una gran amplitud de canales e idiomas, evidentemente en el español. Tenemos un equipo de soporte dedicado en la parte de América Latina y así es como nos hemos comportado, ¿no? Este año cumpliremos 6 años en América Latina, tenemos más de 1,000 empresas a las que hemos podido ayudar y bueno, hay un poco la curva de cómo hemos venido creciendo. Ya hablando de los temas que nos atañen el día de hoy, en el webinario pasado hablamos de este modelo de Forrester y cómo una empresa puede centrarse en una cultura hacia sus clientes pasando por estas 5 fases. Dentro de la fase del webinario anterior hablamos de la parte de habilitación en un tema muy particular que fue el closed loop y cómo revertir una mala experiencia en una positiva, como lo hacemos a través de la plataforma. Y hoy, de hecho, por ahí hay sorpresas, ya en su momento hablaremos, pero estamos preparando ahí una parte muy interesante que tiene que ver en la parte de habilitación con el tema ya no solo de la inmediatez de resolver una mala experiencia, sino en el tema del corto, mediano y largo plazo. Cómo implementar estrategias en fin, diseñar estrategias para el futuro en ese sentido. Ahí tenemos sorpresas interesantes hacia más adelante en el año. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la parte de medición, que vamos un poco en desorden, como pueden ver aquí, porque creemos que estamos poniendo la información
que creemos más relevante para ustedes en apoyo a sus estrategias de Customer Experience. Entonces, hoy vamos a hablar de la parte de medición y como platicábamos también, esto es lo que comprende nuestra plataforma de Question Pro Customer Experience en la parte funcional, la parte tecnológica y por otro lado en la parte de servicios. Y hoy nos vamos a centrar en estos 3 puntos, en la parte del NPS, en los indicadores de Customer Experience, vamos a hablar de la parte de Analytics como tal, y por otro lado, en la parte de servicios vamos a hablar de auditoría de Customer Experience, de la medición continua y cómo utilizar y aprovechar la analítica que nos ofrece la plataforma en función de poder detectar, de tener mejores indicadores, de mejorar estos indicadores de Customer Experience y en función de ello desarrollar estrategias para mejorar la experiencia de nuestros clientes y que esto finalmente nos dé como consecuencia mejores resultados en la organización, mejores ingresos, menores costos, más clientes, más recomendaciones de nuestros clientes y además cómo impactan estos en nuestros resultados en la operación de la empresa. Entonces, hoy nos acompaña Emiliano Orduña, que es parte de Question Pro. Él está en la parte de Project Management, en la parte comercial. Es especialista en mercadotecnia digital e inbound. 5 años de experiencia en la parte de Customer Experience. Es licenciado en Finanzas y Banca por la Escuela Bancaria y Comercial en México. Es apasionado por el emprendimiento y aficionado a la fotografía. Por ahí esperemos que nos comparta algo en algún momento. Aquí sus datos de contacto. Y hoy, invitadazo de lujo. Muchísimas gracias a Patricio Toro Orellana, director de Clock Marketing en Ecuador. Muchísimas gracias, Pato, por el apoyo. Y van a ver ahí la cantidad de experiencia y de conocimiento que nos va a compartir el día de hoy. Cuenta con una maestría en gerencia de marketing y diplomado en finanzas, 14 años de experiencia en marketing, ventas y retail, y una publicación como autor de un capítulo en el libro Handbook of Research on Strategic Management of Family Business Publisher, con el tema Marketing Management Inside the Business Family. Tema importante cuando hablamos ahí de empresas familiares. Por ahí tuve también en alguna otra vida la oportunidad de tratar con muchas empresas familiares de muchos tamaños y es un tema verdaderamente apasionante que se come de manera distinta a lo que es un corporativo con un consejo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, dejo a Patricio. Muchísimas gracias nuevamente por tu apoyo, por tu participación y esperamos que este webinario sea muy interesante para ustedes. Los dejo entonces aquí con Patricio en el escenario. Hola Raúl, muchísimas gracias primeramente por la invitación y bueno, pues encantado de compartir este escenario tanto contigo y con Emiliano. Y la idea es aportar un poco el conocimiento que uno tiene y de otra forma tratar de que esto sea réplica o que sea de mucha utilidad en el campo práctico de las personas. Uno de los puntos que faltaba ahí de algo que me apasiona mucho es enseñar y también la fotografía. Así que por ahí vamos con Emiliano Muy bien. un poco conectados. déjame presentar. ¿Me confirmas, por favor, si la pantalla se ve? Ahí estamos. Ya, justamente esto nace de algunas conversaciones que hemos tenido justamente relacionadas al Customer Experience y bueno, esta parte de medición o esta parte de modelo de experiencias, de una otra forma, es importante que nosotros la tengamos dentro de nuestro escenario o dentro de nuestra empresa. ¿Por qué? Aquí hay una expresión o un comentario que dijo Maya Angelou que me pareció muy increíble cuando dice: la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Y cuando calculas esto, empiezas a evaluar esto, definitivamente el mercado siempre va a evaluar tu último evento y siempre va a evaluar cómo lo hiciste sentir.
Tú puedes haber tenido la mejor estrategia de comunicación del mundo, puedes haber tenido la mejor propuesta de marca del mundo, pero si tu equipo de trabajo no genera un sentimiento, o no hace que la marca y sus valores de marca sean aterrizadas a lo largo del servicio y procesos que nosotros estamos entregando de valor al cliente, probablemente está fracasando toda mi estrategia y todo mi accionar. Por eso yo digo que hoy en día estamos en una era donde hemos migrado de un pensamiento de silos a un pensamiento colaborativo, donde toda una organización se centra en generar valor para el cliente. Cuando entendemos que el cliente es el principal foco y entendemos que todo lo que hacemos como organización es para poder generar una satisfacción por reciprocidad o forma automática, generamos un rendimiento económico, ¿ya? Pero de otra manera, tenemos que centrarnos en cómo voy a hacer sentir a mi usuario, a mi cliente, y se convierte en un reto para las organizaciones. Y justamente, perdóname un segundo, que voy a minimizar esto, gracias. Y justamente hay un modelo muy práctico o muy claro donde indica y menciona diferentes fases que yo construyo una experiencia para el cliente. Hay algo que me gusta mucho en diferentes teorías de Customer Experience, en la que te dice, en el centro tú tienes al cliente y alrededor del cliente tú tienes tres grandes palancas que van a ayudar a que este cliente pueda vivir una grata experiencia. Primeramente, la marca. ¿Qué tipo de promesa está generando tu marca? Es una de las grandes preguntas que debemos hacernos y que estamos trabajando para generar esa promesa de marca. El segundo punto que típicamente trabajamos para el Customer Centric o Customer Experience es cómo mis productos, cómo sus atributos de producto se están transformando en grandes beneficios para el consumidor. Y por último, cómo mi servicio y mis interacciones a lo largo del contacto que tengo con la empresa se están convirtiendo de una otra manera en compromisos que yo le estoy entregando a mi cliente y que de otra manera este cliente está viviendo y disfrutando toda la experiencia que estoy aterrizando hacia él. Pero estos tres elementos, estos tres ejes, va a ser difícil construirlos. Primero, si no tengo un insight del mercado. Ese insight del mercado nace de la visión del cliente, la visión del mercado y la misión, ahí hay un error, y la misión de la organización. Entendamos como misión la promesa o la propuesta de valor que tiene la empresa y por el cual estás fundando tu organización. La visión podrá ser tu proyección en el futuro, pero la misión es tu razón por el cual estás ejecutando, entregando valor en el mercado. De estos tres grandes elementos, ¿ya? En el tema de insight, es importantísimo que nosotros tengamos claro la medición de la visión del cliente. Es decir, cuál es el input que el cliente me da, qué es lo que percibe, qué es lo que requiere, cómo se siente, etcétera, etcétera. Pero el otro punto importante que nosotros tenemos que tener claro es cómo están mis compromisos con el cliente basado en diferentes herramientas que yo puedo medir, ya sea el nivel de experiencia, el nivel de satisfacción, el nivel de recomendación, etcétera, etcétera. Estos dos grandes elementos, tanto la visión del cliente como la medición del compromiso, me va a permitir a mí entender qué debo mejorar en mi experiencia y en el otro, controlar cómo estoy entregando la experiencia. Y aquí es donde, de una u otra forma, Question Pro se convierte en una herramienta importante porque yo puedo trabajar los dos escenarios. Una como modelo de investigación de mercado y el otro como medición episódica de todo lo que estoy haciendo con mi cliente y que me permite a mí tener una retroalimentación constante, ¿sí? De cada paso que estoy viviendo con él o de cada entrega que estoy haciéndole a él. Entonces, estos grandes elementos se centran en dos premisas claves. Primero, ¿cuál es la expectativa que está causando la empresa? Es decir, tu marca, ¿qué es lo que está entregando? ¿Qué es lo que está prometiendo al consumidor? Y el otro punto es mi experiencia. ¿Qué es lo que estoy causando? ¿Qué sensaciones estoy generando, ¿ya? Al momento de que alguien tiene un contacto con la organización? Y aquí viene un punto importante. Si tu expectativa es mayor o estás causando una mayor promesa, pero estás entregando un menor valor versus la expectativa generada, vas a generar una insatisfacción.
Pero si la expectativa que tú estás causando y la experiencia que tú estás generando van a la par o la experiencia supera la expectativa, estás generando una satisfacción en el mercado. Y aquí se cruzan dos grandes elementos, el Customer Experience y el Branding. Repito, para poder construir una experiencia yo tengo que trabajar en la promesa de marca, porque es lo que la empresa está comunicando que va a hacer y prepararme de que esa promesa realmente se cumpla por medio de la experiencia que estoy generando. Entonces, estos dos grandes elementos, ¿sí? Estos dos grandes ramas, podríamos llamarlas, porque detrás de ella hay mucho que trabajar, se centran en un solo punto que es qué estoy causando en el consumidor o qué estoy generando en el consumidor. Y con esa pregunta, ¿ya? Viene el tema y yo digo, ok, yo tengo que empezar a medir y empezar a tener tableros de control que me permitan a mí ver una brújula y saber cómo están los diferentes elementos, ¿sí? Y para ello hay 4 grandes herramientas que yo puedo utilizar para poder conocer cómo está mi cliente o cómo puedo medir cómo está evolucionando mi cliente y tener diferentes tipos de información. ¿Ya? Uno de ellos, primeramente, es el CXC de Forrester, que prácticamente mide mi nivel de emoción o de experiencia que estoy causando hoy en día con mi cliente. Se lo hace a través de 3 preguntas o 3 variables, que justamente eso es lo que vamos a mostrar ahora. ¿Ya? Quiero saber cómo está mi experiencia, qué experiencia estoy causando con mi cliente. El NPS, que es el Net Promoter Score, de otra manera, es medir el nivel de si me recomendaría o no me recomendaría el producto o el servicio o la marca ya que la empresa está haciendo. Luego tienes otra herramienta que es el CES, que es el Customer Effort Score, que es qué tan complejo o qué tan sencillo es hacer contacto o resolver un problema o tener una interacción con la organización. Mientras mayor esfuerzo hay, pues bueno, significa que hay una traba o hay algo que debo mejorar, y mientras menor esfuerzo, pues mejor. Se lo ve mucho en la medición de un journey, cuando yo quiero saber si un proceso en específico está generando mucho o poco esfuerzo al momento que hay la interacción con el cliente. Y el clásico que creo yo que de por vida lo hemos trabajado, que es el CSAT, que es la medición de satisfacción. Y de otra manera nos ayuda a tener indicadores o medición de cómo mis drivers de compra o mis factores críticos de éxito están generando una satisfacción o está generando una insatisfacción. Pero lo importante del CSAT no es tener un indicador y decir, ay, tengo 90% de satisfacción, genial, ahí lo dejo. Lo interesante del CSAT es cuando tú mides y lo cruzas con la competencia y empiezas a evaluar si tus indicadores de drive o tus drivers de compra o esos factores críticos de éxito, la satisfacción que tú estás generando, cómo está de diferente con la de la competencia, porque es ahí cuando realmente el CSAT tiene un mayor peso. Porque caso contrario es un número ego que yo siempre le he dicho y las veces cuando he trabajado en diferentes proyectos, hay veces que me dicen, no, es que la ISO 9001 pide que tengamos un indicador de satisfacción. Es correcto, tenemos que tenerlo, pero hay veces que se convierte en una herramienta ego donde digo, tengo el 80, tengo el 85, está bien, y no le prestamos atención. Entonces, el CSAT mezclado con estas 3 herramientas adicionales definitivamente empieza a tener un mayor peso, ¿ya? Y sobre todo, si el CSAT lo cruzas con la competencia, se vuelve una herramienta poderosa. Hoy, particularmente, nos vamos a centrar en 2 de estas 4, que justamente armamos un modelo de 4 preguntas que te va a permitir medir muchas cosas, ¿ya? Y de otra manera, estos 2 modelos van a ser Forrester, el CXC, que es la medición de la experiencia, ¿ya? Y el NPS, utilizándolo como principal centro de segmentación de mis clientes para poder analizar y ver información y profundizar diferentes cosas, ¿sí? Entonces, estos 2 modelos los vamos a utilizar y los vamos a profundizar un poco y luego lo vamos a ver en la plataforma o en la herramienta de cómo lo utilizamos o cómo lo usamos, y al final un dashboard de qué resultados nos arroja. Bien, el modelo que hemos estructurado, que es medición de la relación de la experiencia, está cruzado con Forrester y el Net Promoter Score para que al final me arroje un modelo de economías o de economics que de una otra manera me permite medir la gestión.
Entonces, prácticamente, cuando nosotros hablamos de la medición de la experiencia, nos centramos en estas tres palancas que les mencionaba anteriormente: la marca, el servicio, la interacción y el producto. Y de otra manera, la marca, cómo se está conectando emocionalmente con el consumidor; la interacción, qué tan fácil o difícil es para el consumidor; y el producto, si resuelve o no las necesidades respectivas. Y obviamente esto cruzado con un Net Promoter Score me va a permitir a mí tener información de mucho valor y que me permite a mí después tomar diferentes decisiones, ¿ya? Al final, lo que yo quiero es un cuadro de mando, podríamos llamarlo así, o indicadores OKR, ¿ya?, que me permitan a mí detectar y ver qué es lo que está pasando mis tres principales segmentos, basado en el Net Promoter Score, que es un detractor, neutral o promotor, ¿ya? Rápidamente voy a abordar lo que es Forrester. ¿Ya? Forrester, o la medición Forrester, se basa en tres preguntas muy sencillas que tú le haces al consumidor, ¿ya? La primera, una de las preguntas es si se ha satisfecho o no las necesidades de forma efectiva, ya sea en el uso de un producto o en el uso de un servicio, ¿ya? ¿Qué tan fácil es hacer negocios con la compañía? Es decir, si es que de otra manera existen dificultades o no como tal. Esto está conectado mucho con la interacción. ¿Y cuán divertido o emocionante ha sido hacer negocios con la empresa? De una otra forma es medir qué tanto la marca o qué tanto la empresa está generando una emoción al momento que tú estás teniendo contacto con la organización. Forrester me arroja y me dice, bajo sus indicadores, es que tú lo programas o se puede calcular hasta un 100%, y lo que hace es, de estas tres preguntas, los resultados, ya voy a mostrar cómo se lo calcula, los resultados se los pondera por iguales condiciones, 33.33%, o como decir, dividir para 3, ¿ya? Y la suma de los tres me va a arrojar un índice. Este índice que me arroja es el que me sirve a mí para poder hacer las analíticas o poder compararme con una industria o con mi competencia o con lo que yo quiera compararlo, ¿ya? Lo interesante es que existen datos generales o globales donde te dice un punto bajo, un punto alto y un promedio de una industria. Por ejemplo, aerolíneas te dice que está aproximadamente en un 68-65% de medición como mínimo, está en un 75% de promedio y está en un máximo de 85%. Cuando yo mido estas tres variables o cuando yo hago mi índice, yo voy a compararme y decir, si soy una aerolínea y me arroja mi indicador 78, significa que estoy por arriba del promedio, y así sucesivamente. Esto nos ayuda muchísimo a tener un benchmark de una industria. Ahora, si en tu país o en tu región existen indicadores donde tú puedes tomarlos y decir, en la ciudad, voy a decir como Guayaquil, en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, en la parte de aerolíneas, hay 3 aerolíneas, y de esas 3 aerolíneas, estos son los indicadores que tienen esas 3 aerolíneas, y me comparo contra ellas, sería lo ideal, porque estás comparándolo con tu industria local. Pero se entiende que en muchas partes de Latinoamérica esto no es muy aplicado o no es muy común utilizarlo. Probablemente tenga que coger un padrón o un estándar para poderme comparar. Pues bueno, y estos indicadores que Forrester arroja, pues dependiendo de los miles de estudios que ellos tienen, sirve mucho, y esto se está actualizando constantemente, ¿ya? Entonces, basado en estas tres preguntas que les mencionaba anteriormente, ¿cómo calcula Forrester o cómo saco el índice Forrester? ¿O cómo saco la puntuación? Pues bueno, primeramente yo cojo una escala. Cada pregunta que yo hago, ¿ya?, capacidad para hacernos disfrutar, facilidad para trabajar con ella y satisfacción de la necesidad. Yo hago una escala del 1 al 5, donde el 1 es el punto más bajo del atributo que estás calculando, que estás levantando, y 5 el más alto, ¿ya? Y tú sumas todos los que son 4 y 5, todos los encuestados que calificaron 4 y 5, sumas cuántos son y lo divides para la cantidad del universo que tú hiciste de encuestas. Si entre 4 y 5 contestaron 200 personas y el total del universo de encuestas son 300, pues divides 200 para 300 y te da el peso o el porcentaje que corresponde a esa pregunta. Eso lo haces por pregunta, ¿ya? Entonces, una vez que lo haces por pregunta, tienes la primera columna, que es la medición de la parte positiva de la marca o de lo que está generando en experiencia la marca en cada una de esas variables que conversábamos anteriormente.
para el otro lado, con el cual lo vas a restar para poder sacar una puntuación, tú coges todos los que calificaron 1 y 2, dejando el 3 fuera, solamente tomas 4, 5, 1 y 2. Entonces tomas los que calificaron 1 y 2, lo sumas y haces el mismo ejercicio, lo divides para el N total de encuestas, ¿ya? Y te arroja el porcentaje o el peso que tiene esos dos literales o esos dos ítems. Y lo que haces es restar los que son 4 y 5 menos 1 y 2 y te da una puntuación, ¿ya? Puntuación por pregunta. Entonces, aquí tú lo que puedes tener en primera instancia es, por ejemplo, capacidad de hacernos disfrutar está en un 74% o tiene un índice de 74, ¿ya? Y si la industria te dice que si estamos en aerolíneas y parte desde 68 hasta 85, significa que está dentro del promedio, dentro del rango que la industria se mueve, solamente esa pregunta. Y así cada uno, ¿no? Entonces, ¿cómo saco el índice general? Sumo los 3 y lo divido para 3. O en su defecto, lo pondero por el 33.33% y sumo esas variables, subo los datos y me va a arrojar el índice respectivo. Entonces, ese índice que me da, en este caso el 77% o 77%, ¿ya? Yo lo puedo comparar con la tabla que les mostraba anteriormente y bueno, pues ya tengo ya una data, un valor que me permite cruzar contra cómo la industria se está manejando o cómo la industria está teniendo resultados. Entonces, Forrester es el primer punto, ¿ya? El segundo punto es el NPS, que la verdad en esto Question Pro tiene muy chévere la data. Rápidamente, recordemos que el Net Promoter Score está clasificado entre detractores, neutrales y promotores. Un detractor es aquel que me califica en una escala del 0 al 10, de 0 a 6, y un neutral 7 y 8, y un promotor 9 y 10. Entonces, la idea es que con una sola pregunta yo pueda decir al consumidor en una escala del 0 al 10, siendo 0 no recomiendo y 10 recomiendo, ¿usted recomendaría a un familiar o un amigo cercano la marca tal? ¿Ya? Es importante hacer énfasis entre familiar o amigo cercano porque lo que hace es como enfocar a la persona que si realmente esto se lo pasaría, como decimos acá, a un pana, un buen amigo, para que pueda él utilizar o pueda beneficiarse de algo, ¿ya? Entonces, esto de aquí se convierte en clave porque cuando yo tengo esta información levantada, yo puedo empezar a utilizar dentro de mis métricas todas las variables o todo el cruce de información basado en estos tres elementos, en quiénes son mis detractores, quiénes son mis neutros y quiénes son mis promotores. Porque gracias a eso yo puedo empezar a segmentar y ver cómo se está comportando cada uno de mis segmentos o de mis clientes en la clasificación que la tiene y ver dónde estoy fallando y qué debo mejorar. Y eso es importantísimo, ¿ya? Porque al final, cuando tú tienes un detractor, lo que a mí me interesa saber cuáles son los aspectos que no le agradan o que está generando esa molestia. Por eso es importante dentro del modelo del NPS tener la siguiente pregunta que cuando calificaron, ¿qué es lo que le molestó de los diferentes drivers que impulsa o motiva la compra? Porque si me dices que estamos hablando de sándwiches y te molesta mi producto, ¿cuáles son las razones por el que te molesta? Que siempre te llega frío, sabe mal, no tiene aderezos, no sé, las diferentes variables que a mí me permiten entender por qué el detractor no quiere mi producto o por qué no recomendaría mi producto. El siguiente punto son los neutrales, ¿ya? Los neutrales, nosotros debemos conocer en qué aspectos yo debo mejorar para que él incremente su calificación y basado en esos mismos drivers, saber si de una otra manera esa falta de las salsas o falta de algo, ¿ya? Al momento de mejorarlo, eso de ahí definitivamente impulsaría o haría que él me recomiende más. Y por último, tienes los promotores, que aquí lo que más me interesa es saber qué es lo que más estás disfrutando y qué es lo que más te está gustando, ¿ya? Teniendo esta información más el nivel de experiencia, definitivamente tú tienes data muy potente para poder hacer diferentes cambios, tanto en marketing, tanto en servicio al cliente, como también en el manejo de relación de la parte de ventas, ¿ya?
Y bueno, al igual que Forrester, NPS también tiene diferentes ramas donde tiene comparativos de la industria y que te permite de otra manera tener un KPI o un indicador, ¿ya?, para poder controlar qué es lo que está pasando con esos diferentes, con los diferentes NPS que tiene la industria. De otra forma, esta data me sirve porque veo mi nivel de recomendación y luego lo puedo cruzar con mi nivel de experiencia. Si mi nivel de experiencia está dentro del promedio y mi nivel de recomendación está dentro del promedio, mis objetivos futuros van a ser de superar esos promedios. Pero si están por debajo, mi objetivo futuro o mi objetivo temprano va a ser corregir en la experiencia y en la recomendación las aristas que el consumidor o el mercado me ha hablado para que esa vara o ese indicador empiece a subir y esté dentro de los rangos de la industria. Antes probablemente pensábamos que el 90% de satisfacción o el 80% de satisfacción era más que suficiente para poder, de otra manera, llegar al objetivo o a los puntos que buscaba la empresa o que tenía la empresa. ¿Ya? Ahora, ¿qué modelo me sirve de preguntas? Me refiero, ¿qué modelo de preguntas o cómo yo lo puedo levantar esta parte del medición de la experiencia y el nivel de recomendación? Pues bueno, lo puedo hacer con 4 preguntas. Y con ello yo puedo levantar toda esa información que estamos hablando y que nos va a permitir hacer diferentes métricas o mediciones respectivas. ¿Ya? Por ejemplo, ya mismo le doy el paso a Emiliano para que lo muestre en la plataforma, ¿ya? Pero tenemos un modelo de 4 preguntas en la que la primera se centra en la parte de la promesa de marca o de la emoción que está generando la marca. La segunda es el nivel de esfuerzo que tienes que hacer en la interacción. La tercera es si el producto está generando satisfacción o no. Y si se dan cuenta, hay una calificación amigable desde caritas tristes hasta caritas felices, el cual te ayuda a ver el rango o medir en qué nivel se encuentra o qué es lo que está entregando la empresa. Y al final cerramos con la pregunta si recomendaría usted los productos y servicios de tal compañía a un familiar o un amigo cercano, ¿ya? Y aquí es importante esto. Y justamente en Question Pro hay una opción que dice NPS Plus, ¿ya?, que me permite, después de que califico, me permite a mí extender, ¿ya?, los atributos o en qué estoy fallando para que el cliente pueda decirme dónde estoy haciendo bien o debería mejorar o que definitivamente lo estoy haciendo mal, dependiendo de su calificación en la escala del 0 al 10, ¿ya? Y que de otra manera, al momento de que me califica, yo puedo ver y entender, no califica, sino selecciona en qué estoy, yo puedo ver y entender dónde están los factores críticos de éxito y cuáles son los puntos de riesgo que yo debo poner énfasis u ojo para poder atender o trabajar eso puntualmente y evitar de que eso sea un factor de deserción de clientes. Y por último, una sugerencia que me va a permitir a darme a mí un motivo de mejora para la organización. Entonces, esta herramienta o estas 4 preguntas más una que se va a extender para preguntar en qué estoy fallando o en qué estoy haciendo bien las cosas, nos va a permitir tener mucha información, ¿ya?, que después lo puedo trasladar a un modelo de economics que yo puedo visualizar qué es lo que está pasando con mis clientes. Antes de ir allá, voy a pasarle la posta a Emiliano para que pueda hacer esta parte de la encuesta y la podamos montar en Question Pro y ver un poco la información y jugar un poco con la data antes de pasar a la parte de Economics. Emiliano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Patricio, por toda esta explicación. La verdad es que está bastante interesante. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que están presentes el día de hoy en el webinario. Les voy a ir compartiendo mi pantalla para mostrarles tal cual cómo es que podemos construir este modelo dentro de la plataforma de Question Pro y luego posteriormente ir revisando o haciendo también una dinámica para que contesten esta encuesta y podamos revisar estos resultados en tiempo real para poder aplicar todo este análisis y metodología que, si bien Patricio nos estuvo explicando, ¿no? Entonces, voy compartiendo aquí mi pantalla. Denme un momento. Y me confirman que todos la pueden ver. Espero que sea así. Muy bien, muy bien. Ahí está.
Perfecto, perfecto, pues excelente, excelente. Y bien, la verdad es que para construir este tipo de encuestas aquí en Question Pro, la verdad es que es algo bastante sencillo, ya que prácticamente nuestra plataforma tiene, si bien más de 52 tipos de preguntas para poder crear y diseñar nuestras evaluaciones, tenemos un módulo avanzado y enfocado en la satisfacción al cliente. Ahora, para poder crear estos tipos de preguntas enfocados en la marca, en el esfuerzo y también en el producto, nosotros utilizamos la pregunta de satisfacción al cliente o esta CSAT pues ahora sí que ajustada de acuerdo a la necesidad o la información que nosotros queramos recopilar. Ahora, para crearlo o añadirla es únicamente hacerle clic a esta pregunta. Se nos desplegaría aquí mismo en nuestra encuesta y nosotros tenemos la oportunidad de ajustar el tipo de respuesta que esperamos dentro de esta pregunta, que puede ser una escala numérica, que podemos ahora sí que establecer del 1 al 10 dentro de la encuesta, una escala de caritas felices que también se pueden personalizar, esto para, por ejemplo, si queremos incluir ciertas caritas adaptadas a nuestro negocio y que también demuestren los diferentes tipos de emociones que podríamos sentir, bueno, también las podemos ir incluyendo, ¿no? Y también tenemos, pues, la puntuación por estrellas, esto para crear, ahora sí que el dinamismo entre todas nuestras preguntas y, pues, podamos irla adaptando según nuestras necesidades. Ahora, es muy importante igual mencionar que este tipo de pregunta de CISA también tiene el ajuste en la escala de valoración, esto para que nosotros podamos establecer una puntuación ya sea del 1 al 5 o una puntuación del 1 al 3. Como pueden ver aquí del lado derecho en la pantalla, tengo todo el apartado de ajustes con toda la personalización que yo puedo darle a este tipo de pregunta. Y como bien mencionaba Patricio, aquí tenemos tal cual una pregunta enfocada en la marca y en la emoción que pues, esta despierta en nuestros clientes, para posteriormente también tener una pregunta enfocada en el nivel de esfuerzo y cerrar con esta pregunta para saber pues si realmente el producto o servicio pues cumple con la solución de las necesidades del cliente, ¿no? Y por último, esta pregunta de NPS Plus, que es una pregunta exclusiva de Question Pro CX, que pues lo que, como bien mencionó Patricio, nos permite indagar aún más en la percepción de nuestros clientes. Tenemos una NPS inteligente que de acuerdo a los resultados que se vayan generando dentro de la NPS, podemos ir aplicando preguntas posteriores que nos permitan ahora sí que entender cuáles son esos drivers que están ahora sí que generando esa calificación dentro de los clientes y cerrar con una pregunta de texto abierto para darle la oportunidad al cliente ahora sí que de darnos ahora sí que una opinión o un comentario de mejora y este comentario se registra dentro de la plataforma y se aplica un nivel de votación un modelo de votación para este tipo de preguntas de texto abierto, para que así podamos saber si realmente los clientes pues comparten esta misma opinión para nuestro negocio. Entonces voy a hacer aquí un pequeño ejemplo de cómo es que ya se ve la encuesta aplicada y posteriormente aquí en el chat del webinario voy a compartirles el link directo a la encuesta para que igual ustedes puedan ir contestando la encuesta y puedan ir viendo cómo es que se despliegan las distintas preguntas. Entonces, empezando por la encuesta, aquí podemos ir viendo las diferentes preguntas. Voy a ser yo un cliente promotor. La verdad es que estoy muy satisfecho con la marca de Question Pro Bank. Aquí voy a ir seleccionando las distintas preguntas y posteriormente en la pregunta de NPS, que era la que les estaba platicando, aquí prácticamente es donde vamos a tener los factores, pues ahora sí que claves para entender perfectamente a nuestros clientes. Si yo soy un promotor, efectivamente aquí me manda a una pregunta que ya está enfocada a mi calificación, en la cual me pregunta tal cual, ¿cuáles de estos atributos considera pues los más
importantes para esta recomendación que yo estoy haciendo dentro de la marca. Ahora, si yo fuera un detractor, la pregunta cambia totalmente. Ahora, ya de pasar a una pregunta de, bueno, quiero saber qué fue lo que más te gustó de mi marca, de mi servicio. Ahora, quiero saber por qué no te está gustando, qué es lo que está influyendo en tu calificación y cómo, y en base a estos resultados, ¿qué puedo hacer yo para mejorar tu experiencia? Entonces, yo, en este caso, como soy un promotor, yo, la verdad es que amé la aplicación de banca móvil de Question Bank. Entonces, yo selecciono este atributo, que incluso yo podría seleccionar más atributos. En este caso es el diseño de la aplicación, la fácil navegación y los tiempos de transacción, que para mí, pues, es ahora sí que indispensable contar con una aplicación rápida para poder realizar cualquier tipo de transacción, ¿no? Entonces, selecciono mis atributos, contesto tal cual esta pregunta que ahora me dan a mí la oportunidad de involucrarme con la marca y darme una opinión para que ellos la tomen en cuenta y mejoren. En este caso, voy a poner que me encantó la aplicación, pero mejoraría el diseño. No, bueno, el diseño me gusta, yo creo que mejoraría el tiempo de carga. Contesto mi pregunta, termino y como pueden ver, como solo hay ahorita una respuesta, que es la que yo he generado, aparece mi comentario y yo tengo 5 puntos para poder distribuir. Si hubieran más comentarios, podríamos distribuirlos entre todos los comentarios que se han generado y así tú como marca pues sepas realmente si los clientes están teniendo la misma opinión, la misma percepción y en qué área o dónde poner foco para pues ir mejorando la experiencia generalizada del cliente, ¿no? Entonces, yo en este caso dejaré mis 5 puntos en mi respuesta, contesto la encuesta y ahora vamos a hacer este mismo ejercicio, pero ahora ustedes interactuando con nuestra encuesta. Entonces, déjenme aquí, les comparto este link aquí directamente y lo comparto en el chat del webinario. Entonces vamos a tomar este pequeño momento para que puedan ahora sí que ir contestando la encuesta. Y por favor, una vez que ya contesten, pues van comentando en el chat que ya han contestado la encuesta para ahora sí que pues, revisemos los resultados. Entonces, quedo a su disposición, a su espera y quedamos ahora sí que atentos. Me parece que no la compartiste para todos, Emiliano. Sí, Emiliano. No, no está compartido. Ya veo, había compartido. Ahora sí, una disculpa. No, creo que ahora sí ya cargo el mensaje. ¿Me pueden Sí, ya está. confirmar? Sí, ya está. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos esperando ahora sí que sus respuestas y posteriormente ya pasamos a la revisión de los resultados que esta encuesta generó, ¿no? Tenemos ya 5 respuestas. Como pueden ver, esta plataforma prácticamente recopila las respuestas en tiempo real. No hay un tiempo ahora sí que de espera para poder cargarse estas respuestas dentro del sistema. Prácticamente respuesta que se genera, respuesta que es registrada directamente en la plataforma. Entonces, ya tenemos 5 respuestas generadas. Vamos a ver cómo vamos. 9 respuestas. Muy bien. Tenemos estas 9 respuestas. Bien. Perfecto, muy bien, muy bien.
Tenemos 10 respuestas. Creo que podríamos avanzar con estas 10 respuestas. Ahora, lo interesante aquí es que la información que se recopila dentro de la pregunta de NPS Plus se incluye dentro de un reporte específico, global, que nos va a permitir ahora sí que visualizar estos resultados, ¿no? De hecho, aquí este es el tablero en tiempo real de la encuesta que hemos creado, y lo interesante igual es que nosotros podemos crear y construir estos tableros de acuerdo a nuestras necesidades y también incluyendo los diferentes drivers, KPIs que pues queremos ahora sí que visualizar de manera precisa para poder tomar mejores decisiones. De hecho, este es un tablero totalmente personalizado que funciona en base a widgets, en donde nosotros tenemos la oportunidad de seleccionar los distintos widgets que queremos incluir. En este caso, nosotros estamos utilizando el widget de la NPS Plus y los widgets de Customer Satisfaction para poder ver estos resultados y estas métricas directamente aquí en la plataforma. Entonces, de hecho, tenemos la oportunidad de seleccionar widgets por segmentos. Esto igual vimos en el webinario pasado. Al construir nuestra organización, podemos ir seleccionando pues los distintos segmentos o unidades de negocio que queremos incluir y de dónde queremos obtener la información para poder tener tableros personalizados y pues ahora sí que totalmente personalizados aquí mismo dentro de la plataforma. Ahora, una vez que seleccionamos o creamos o agregamos estos widgets, tenemos la oportunidad de diseñar tal cual el tablero. Como pueden ver aquí, yo puedo mover los distintos widgets, asignar o construir el tablero de acuerdo a mis preferencias y pues ya ir dejando cómo es que quiero que se visualicen los resultados. Entonces, de este lado podemos encontrar que tenemos los 3 widgets para las 3 tipos de preguntas de satisfacción. Una pregunta donde vamos a poder visualizar tal cual las respuestas. Aquí podemos ver que tenemos promotores, pasivos y detractores. En este caso, aquí vemos las distintas respuestas que teníamos dentro de la pregunta. Por ejemplo, las respuestas enfocadas a la emoción y a la satisfacción del cliente. Aquí vemos que tenemos la amo, me emociona y otro tipo de respuestas. De hecho, yo podría ir filtrando por las distintas respuestas que yo tengo en cada una de mis preguntas y poder ver pues prácticamente todo lo que se está generando aquí mismo. Esto para la pregunta de la emoción. También puedo tener aquí el nivel de esfuerzo y aquí tener el CSAT enfocado a si el producto soluciona sus necesidades. Entonces, aquí vemos que tenemos igual, es algo muy importante que me faltaba destacar, es que todas las preguntas de CSAT también van a tener ahí un contrapeso con la NPS o el nivel de satisfacción que pues tenemos en nuestra encuesta, ¿no? Aquí pueden ver que está la calificación de la NPS, aquí el resultado de la respuesta de la pregunta y aquí tal cual el segmento donde se originó la respuesta de este cliente o de esta encuesta, ¿no? Donde se está obteniendo este feedback. Entonces yo puedo ver estos resultados y ahora para la pregunta de NPS Plus podemos ver que tenemos aquí tal cual la puntuación NPS generalizada para esta encuesta. Tengo aquí igual el porcentaje de pasivos, promotores y detractores que estoy teniendo dentro de mi encuesta, ver cómo está esto a lo largo del tiempo. Incluso yo podría ir filtrando la información para tener comparativas mes con mes dentro de este reporte para ver cómo estuvo el mes de junio contra el mes de mayo, ¿no? Y poder tener ahora sí que estos resultados en comparativa filtrando aquí directamente. Y por último, tenemos aquí esta causa, ese root cause, donde vamos a ver tal cual en qué atributos estamos generando ahora sí que una buena satisfacción, una buena percepción de la marca o dónde se están generando tal cual estos pasivos o detractores y donde pues no estamos ahora sí que teniendo un buen resultado y un buen desempeño. Entonces,
prácticamente esta pregunta te engloba todos los atributos seleccionados, los niveles de calificación que se están teniendo por cada atributo, y aquí tenemos pues este riesgo de abandono contra todos los clientes que pues han contestado ahora sí que la encuesta. De hecho, aquí, Patricio, creo que tú podrías ahora sí que explicarnos más a detalle el tema de los factores clave y el porcentaje de abandono, para que pues podamos ahora sí que tener un poco más de contexto y también entenderlo dentro de la metodología que nos explicaste el día de hoy. Entonces, Claro. nuevamente la estafeta, y dejo que compartas ahora sí que la pantalla. Dale. Ponme para poder compartir. Gracias. Ok, justamente en esta parte del key factor, que son los factores claves de éxito, es importante que nosotros como organización, primeramente, tengamos detectado y tener claro cuáles son esos key factors que en el NPS pudieron ver que se nos preguntó. Pero aquí hay algo importante o algo interesante que en esta herramienta nos permite o nos arroja de información. Nos cataloga y nos dice de todos aquellos neutrales y detractores, cuando empiezan a decir qué factores fueron los que decidieron su respuesta, la plataforma me arroja y me dice, tienes un 64% de riesgo. Claro, tenemos un NPS negativo, tenemos -7, significa que hay muchos detractores y muchos neutrales, ¿ya? Y me dice, tienes un alto porcentaje de personas que, si tú fallas en soporte técnico, tiempo de transacción, rapidez, fácil navegación, seguridad digital y diseño de la aplicación, teniendo un peso porcentual de cuál es el más pesado de todos ellos, si tú fallas en eso, tienes una alta probabilidad de deserción de clientes. Y aquí viene el punto. ¿Ya? ¿Qué debo hacer para contrarrestar esa deserción de clientes? Y por eso esta parte de aquí es de gran relevancia, porque la organización tiene que entender que esos puntos claves son el factor por el cual el cliente se siente motivado o se mantiene en tu empresa. Entonces, aquí lo importante es, de una otra manera, detectar si estas variables, aquí podrías hacer otra encuesta futuro, cómo está generando la satisfacción cada variable y ya empezar a taladrar puntualmente en ellas, en qué estoy fallando o qué es lo que te molesta de soporte técnico y así sucesivamente. Entonces el equipo se centra en todos los que contestaron neutral y detractor para poder profundizar, ya sea con entrevistas a profundidad, ya sea con un nuevo modelo de encuesta, pero focalizado solamente a ello. Por eso es importantísimo este valor de aquí o este parámetro de aquí, obviamente, más todo lo demás, pero esta parte se convierte en muy estratégica. ¿Ya? Bueno, y al final la plataforma te arroja la cantidad de comentarios. Hay una modalidad que a mí me gusta mucho, déjame ver si la logro sacar acá, que me gusta separar los comentarios por... que me gusta separar los comentarios por tipo de promotor. Emiliano, ¿en cuál era para poder sacar las preguntas de cada uno, de detractor, promotor y... Aquí está, me parece que es esta. Esta de aquí. Me gusta trabajarlo así, porque así yo veo los comentarios del promotor, del pasivo y del detractor, y de una otra forma me permite ver rápidamente en este dashboard qué es lo que tengo que mejorar. Ahora, recordemos que hay dos formas de medir ya la relación con el cliente. En el ejemplo que hemos trabajado junto con la medición de la experiencia, lo estamos haciendo en una forma de marca. Es decir, quiero saber cómo está la relación de marca y el interés de marca. Pero yo puedo hacer otra que es episódica, donde yo puedo utilizar solo el NPS para medir diferentes interacciones que está teniendo el cliente, y esta información se me va a ir alimentando en tiempo real y consecutivamente. Entonces es como cuando tú compras en Uber o en uno de ellos de comida rápida y te preguntan al final qué tal estuvo el producto, y luego te preguntas si este producto tal cosa, y ellos en tiempo real están midiendo. Pues bueno, esta técnica es lo mismo, es de otra forma, el NPS cumple el mismo rol, ¿ya? Y en forma episódica yo puedo saber cómo estoy mejorando o qué cambios estoy haciendo para que el cliente viva inmediatamente mi mejora.
porque si no, si solamente veo y digo, ay, ¿sabes qué? Hay un 41% de riesgo, qué pena, y me quedo ahí, pues no estoy haciendo nada para mejorar y ese no es el punto. ¿Ya? Ahora, cabe recalcar que dentro del informe, esta es la parte del dashboard, en la parte de informe y análisis, yo puedo tener toda la data, ¿ya? Toda la información y la puedo exportar, donde puedes empezar a hacer diferentes análisis y diferentes cruces que te va a ayudar muchísimo a entender a mayor profundidad. Y mi parte favorita de explotación de data está en análisis. Cuando tú das clic a análisis y entras al modelo de encuesta que estás evaluando, tú puedes hacer cruce de variables, ¿ya? Donde tú le dices a la plataforma en filas, por ejemplo, le voy a decir que coja la emoción de la marca, la selecciono, siempre selecciono uno. Y en columnas le voy a decir que me coja el tema del NPS o si recomendaría a usted un producto. Y al actualizar, él me empieza a arrojar un cruce de variables donde me va a permitir a mí poder entender y visualizar quiénes de cada uno de los que calificaron de 0 a 10, quiénes fueron los que calificaron o cuántos fueron los que calificaron molestia, no me emociona, neutral, me emociona y lo amo. Yo puedo ver si hay, por ejemplo, una disonancia en el que alguien me contestó 1 y de pronto me puso lo amo. O sea, como que, o sea, no me recomiendas, pero amas mi marca, como que no hay match. ¿Ya? Entonces, es una forma como yo puedo empezar a cruzar variables y ver si la data que tengo realmente es válida o si la contestaron por contestar, porque ese es otro punto importante. ¿Ya? Y yo puedo tener esta información, ¿ya? Y con el cruce puedo ir viendo dónde está la mayor concentración de datos. Incluso tengo aquí una opción en la cual le puedo decir a la plataforma, márcame, bueno, tenemos muy poquita la información, pero márcame dónde está la mayor concentración de datos y me arma como un pequeño esquema de cómo están los resultados y yo puedo hacer un foco y ver más rápido dónde está la información. ¿Sí? Entonces, en esta parte de cruce variables es muy útil, puedes cruzar edad, lo que quieras del modelo que tú estés haciendo, ¿ya? Pero en este caso es un modelo muy simple, muy sencillo, que no debe demorar más de un minuto en contestarse, pero ya me arroja mucha información para poder tomar diferentes tipos de decisiones. Entonces, la plataforma, al momento que yo tengo el factor de análisis, perdón, ¿ya? Yo puedo exportar esta información y luego trabajar un modelo de economics. Cabe recalcar que ahora en Question Pro no lo podemos hacer, pero lo estamos trabajando para poder tener la información que voy a mostrar a continuación. ¿Ya? Presentar. Y justamente, ¿dónde estás? Justamente, y para cerrar, no, este no es, perdón, debe estar oculto acá. Acá está. Justamente para cerrar este webinar, aquí tengo la medición de experiencia, porque en la plataforma actualmente solamente mide o lo compara como CSAT, pero cuando quiero sacar el índice de experiencia, yo necesito tener la información de cuántos calificaron, en este caso 54321, para poder, en cada una de las preguntas que hicimos, para yo poder sacar el índice que mencionaba o que les decía que se calculaba. Entonces, en la parte de cruce de variables, ¿ya? Yo puedo ver cuántos me respondieron en cada una de las preguntas, ¿ya? Y los voy colocando, claro, en este momento es manual porque no está sistematizado, ¿ya? Y de otra forma, al momento de llenar, este es un ejemplo demo, ojo, no es de lo que hicimos actualmente, pero puedo llenar la información, me da un universo, el total de universo de encuestas, este es un N de 101 y aquí están las respuestas de todos los que contestaron, agrupo los que contestaron 5 y 4 y los que contestaron 1, saco el peso respectivo, déjenme agrandar un poco más para que puedan visualizar, saco el peso respectivo, ¿ya? Y luego tengo la resta entre A y B, que fue lo que les explicaba, que era 5 y 4, 2 y 1, y le aplico un peso del 33.33%, o es lo mismo que sumar todo lo que es A menos B, sumo todo y lo divido para 3. Pero bueno, aquí me da el peso de cada uno de ellos, le calculo, sumo y me da un índice. ¿Qué es lo importante del índice? En este caso, en el caso de Forrester, me dice que el mínimo en el caso de banca es 60%, el promedio es 75% y el tope es 90%. Pero mi calificación fue de 54.
quiere decir que estoy con una brecha de 6 puntos por debajo del mínimo, 21 puntos por debajo del promedio y 36 puntos por debajo del tope. Pero ¿qué pasa cuando yo cojo y digo, espera, necesito ver más información y necesito saber, basado en los que son promotores, neutrales y detractores, cómo está el índice de cada uno de ellos? Entonces, más acá abajo, hice lo mismo, pero ahora consideré los 46 que en este ejercicio calificaron como promotores, ¿ya? Y me dice que el índice es 72. Es decir, está 12 puntos por arriba del mínimo y 3 puntos por debajo del promedio. Entonces ya cambia el escenario que me está calificando un promotor. Y yo digo, wow, mira, el promotor me está calificando de otro modo y definitivamente está influyendo, ellos están valorando todo lo que estoy entregando. ¿Qué pasa con el neutral? El neutral me califica con un índice de 37, pero mira cuántos neutrales tengo. Tengo 43 y en el caso de arriba, que eran promotores, tengo 46. Claro, el NPS se conforma entre la resta de promotores y detractores y no me cuenta los neutrales. Y aquí tengo un foco muy importante porque si tengo muchos neutrales, ellos, si es que tienen un factor crítico, como vimos el churn risk, un factor crítico en el cual si yo empiezo a fallar o tengo falencia, lo primero que van a hacer es retirarse o convertirse en detractores. Aquí tengo un foco muy importante para trabajar y de acuerdo al índice de Forrester me arroja un 37. Está 23 puntos por debajo del mínimo. Es decir, los neutrales están viviendo una mala experiencia y yo necesito empezar a indagar qué es lo que está pasando. Voy a mi dashboard de NPS, busco neutrales y empiezo a ver los comentarios que ellos empezaron a decir para poder tomar en cuenta. Caso contrario, esto se convierte en un foco de amenaza. Y los detractores, que son 12, son por debajo, ¿ya? Me dice que el índice es menos 6% de satisfacción. Es decir, de experiencia. Es decir, ellos odian la marca, no la aman, odian todo lo que les estoy entregando y están calificando de una forma en la cual están siendo muy críticos y de una otra forma golpea con los indicadores de la empresa, ¿ya? Entonces, aquí viene la estrategia y uno dice, ¿dónde me voy a centrar? Ok, primero, promotores los mantengo, tengo que seguir trabajando con ellos. Neutrales, necesito hacer algo para que se volteen y empiecen a convertirse en promotores. Y ahí puedo aplicar diferentes estrategias o diferentes acciones de relación. Ahora imagínate que todo esto lo cruces en un benchmark y tengas 3 indicadores claves. El nivel de experiencia que vimos hace un momento, el NPS y el CSAT. Imaginemos que estos son nuestros KPIs, ¿ya? Y el benchmark, que de otra forma lo teníamos visto hace un momento en los diferentes paneles que les mostraba, me dice que en banca el mínimo es 60, promedio 75 y máximo 90 en Forrester. NPS, el mínimo es menos 42, el promedio es 13 y el máximo es 65. Y CSAT, estándar en la banca, 70% es la satisfacción global, 87 el promedio, máximo el 92. Y estos son mis indicadores. Cuando tengo mis KPIs y tengo una cultura de medir cada 6, de pronto puede ser 3 veces al año o 2 veces al año, medir cómo están mis indicadores de experiencias generales y globales y compararlos contra un benchmark, está mal escrito, ¿ya? De una otra forma, me va a ayudar muchísimo a entender cuáles van a ser mis nuevos objetivos de empresa. Porque sin eso va a ser difícil que yo pueda controlar y ver mis parámetros de satisfacción, o más que de satisfacción, de experiencia y de entrega de valor global, porque de otra manera esto me va a ayudar a mejorar mucho y a plantear nuevos objetivos dependiendo, ¿ya?, de la situación en la cual me encuentre con el cliente. Ahora, si yo cojo y esta información, y esto es interesante porque es algo que estamos viendo en Question Pro para poder aterrizarlo y conectarlo para trabajar un modelo de economics. Si yo cojo y empiezo a ampliar mis KPIs y los transformo en economías, yo puedo tener indicadores de experiencia, que es lo que vimos hace un momento, indicadores de negocio e indicadores de relación. Imagínate esta información o imagínate que tengas esto construido. Tienes la cantidad de detractores, neutrales y promotores que te ha arrojado el modelo. Y luego tú tienes el índice de experiencia por si la marca emociona, si hay cuánto esfuerzo tengo que hacer, si satisface o no satisface mi producto, y empiezo a poner los diferentes índices que me arrojaron en cada una de las preguntas, y al final el índice global por cada uno de ellos. Yo tengo un pantallazo
toda la información y yo puedo ver dónde estoy fallando rápidamente y cruzarlo incluso con el tema de índice de CSAT. ¿Ya? No puedo poner el Net Promoter Score porque estoy utilizando el Net Promoter Score como modelo de segmentación para poder ver la información. ¿Ya? Yo sé que mi Net Promoter Score fue de 40. ¿Ya? Y de una otra forma, al tener segregada esta información así, yo puedo visualizar dónde tengo que poner mayor foco de atención. Si hablamos que tengo 43 neutrales, pues entonces aquí está mi mayor foco. Ahora, ¿qué pasa si esta información está conectada con el CRM? Y en el CRM yo tengo mediciones como el ARPU o el ticket promedio de venta, las ventas realizadas mes a mes, margen de contribución y el gasto de marketing que yo estoy teniendo en estos grandes grupos. Yo puedo ver rápidamente dónde estoy siendo más efectivo o si el indicador empieza a caer o si el número empieza a caer, dónde tengo que recuperarme rápido, porque hay una relación directa entre la experiencia y la recomendación con la parte numérica. Entonces, yo sé que en gasto de marketing probablemente estoy gastando más en los promotores, pero estoy teniendo mejores resultados. Y aquí tengo una menor inversión en detractores, quizás sea un motivo por el cual no estoy cumpliendo, por eso ellos están molestos, porque probablemente no les estoy prestando la atención. Y los neutrales sí les estoy prestando atención, pero todavía me falta que se migren a promotores, que es lo que vamos a hacer como acciones de mercadotecnia. Luego yo puedo ver cuánto me está generando de margen de contribución y cuánto me está generando en ventas cada uno de estos grupos. Obviamente, esto Question Pro solito no lo va a poder hacer. Esto se lo conecta o se lo integra por medio de APIs o diferentes métodos a través de un CRM y tú puedes tener esta data cruzada y arrojarla. Y justamente es algo que estamos trabajando también para que esto pueda haber un modelo en el que alguien pueda decir, quiero hacerlo, quiero implementarlo y tener la base de cómo hacerlo. Y si tienes KPI de relación en el cual cuánto porcentaje tengo de retención, abandono y captación, también lo puedes hacer y tienes un modelo de economics muy poderoso y vemos cómo las métricas basados, en este caso, dos modelos, Forrester y NPS, cruzando los dos, más un modelo económico, que es decir, las ventas que estoy generando, más una cuantificación de cuánto estoy reteniendo y cuánto abandono hay por parte de mis clientes, yo puedo tener un modelo de toma de decisiones muy importante y con este cuadrito yo me puedo sentar con cualquier persona de la organización para poder hacer mejoras importantes o estrategias importantes de la organización. Bien, de mi parte, Emiliano y Raúl, pues bueno, es lo que tenía preparado para ustedes. De una otra forma, utilizamos la plataforma y jugamos con diferentes teorías. Nos pasamos un poquito del tiempo, mil disculpas, pero de una otra manera, creo yo de que era importante aterrizarlo en cómo toda esta información me sirve para toma de decisiones rápidamente, ¿no? Y de otra manera, como en un esquema conceptual, cómo tú puedes utilizar economics y KPIs para poder tener claro qué es, a dónde tengo que irme y cómo tengo que mejorar en mi empresa, ¿no? O tomar decisiones en mi empresa. Sí, excelente, Patricio. La verdad es que sí nos extendimos un poquito en el tiempo, pero creo que valió la pena. Le hemos dado vuelta desde la parte teórica, cómo se ve ya esto en el sistema y bueno, y cómo se aterriza ya en la parte de interpretación. Nada más, hay algunas preguntas, ya estamos muy cortos de tiempo, pero hay una que quisiera nada más, a ver si nos puedes ayudar, Patricio. ¿Qué lectura le das a los datos de los KPIs que presentaste cuando el 89% está satisfecho, pero solo el 40% de NPS? Es una pregunta de Sergio Castillo. Lo que pasa es que el NPS no se lo mide como un tema de satisfacción al 100%. Tú puedes tener un NPS de 10, pero si la industria, el NPS máximo es 12, estás dentro del rango. El hecho de que estén satisfechos significa que estoy entregando el valor ideal o lo que realmente he prometido al cliente, ¿ya? Por eso satisfacción es un tipo de indicador. Y el NPS es otro tipo de indicador. El uno mide el nivel de recomendación, el otro mide a mí como persona que satisfecho estoy con la empresa. Raro sería que me salga una satisfacción del 90% y que yo tenga un NPS de menos 30. Eso sí es chocante. Pero si tengo un NPS de 40, significa que tengo muchos promotores, muchísimos. Eso es muy bueno. El problema del NPS, o la principal crítica del NPS es cuántos neutrales tienes.
Porque Claro. imagínate que tengas 200 neutrales, 400 promotores y 100 detractores, pero tienes 300 neutrales que no los estás considerando en el análisis. Por eso el foco es qué pasa con los comentarios de los neutrales y cómo está, por eso lo separaba y decía, mira la experiencia del neutral, porque esa es la clave del próximo salto a promotor o que se convierta en detractor. ¿Ya? Entonces, ese es importante o el por qué tenemos que darle foco al tema del número que nos está arrojando, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Una última, ¿es posible alterar la escala de NPS a 5 puntos? Sí, sí es posible, ¿no? Ahí pues a gusto, sí, digamos, del consumidor. ¿Y qué determina el puntaje promedio ideal por industria? Hay un benchmark por industria que hacen firmas especializadas en eso y se puede consultar. De hecho, en la lámina de Patricio por ahí venía una de ellas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por quedarse durante este tiempo, poquito más de una hora. Creo que fue muy valioso. Muchísimas gracias, Patricio. Gracias, Emiliano. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Nos vemos en 15 días en el siguiente episodio del CX Tour. Y bueno, aquí estamos a sus órdenes. Por ahí pusimos ya los datos de contacto. Estamos a sus órdenes, tanto su servidor, Emiliano y Patricio. Y bueno, esperamos vernos muy pronto. Muchísimas gracias a todos.